Hola, ¿qué tal, compañeros de Ingeniería en la Perforación en Aguas Profundas? Bueno, vamos a exponerles acerca de fluidos de control. Aquí les presento a mi compañero Guillermo Fósil y un servidor, Eric Maldonado. Ok, vamos a empezar. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es un fluido de control. Es el fluido circulatorio que se utiliza en un equipo de perforación o terminación de pozos formado por una mezcla de aditivos químicos que proporcionan propiedades físico-químicas idóneas a las condiciones operativas y a las características de la formación litológica a perforar. En resumen, tenemos que es el fluido que necesitamos en la perforación para diversas condiciones. O sea, sabemos que este fluido nos va a servir para lubricar la barrena, para levantar recortes, entre otras opciones. Debe tener ciertas propiedades químicas que nos permitan operar. Adelante. Primo, entre sus clasificaciones tenemos los fluidos base agua. ¿Qué es un fluido base agua? Es aquel en que en su mayor proporción es agua. Los sistemas de fluidos base agua se clasifican por la resistencia a los tipos de contaminantes de la formación y a sus temperaturas, los cuales se van transformando en su formulación debido a la incorporación de flujos como gases y sal. En resumen, los fluidos base agua van a ser los fluidos que vamos a introducir al pozo, pero con la gran diferencia de que sus propiedades se van a ir cambiando conforme se vayan anexando a su composición los recortes que pueden ser lutitas o sales. Fluido bentonítico. Bueno, sabemos que la bentonita es un tipo de arcilla. Un fluido bentonítico es aquel fluido al que le vamos a adherir arcilla para aumentar su capacidad de su viscosidad. El término no disperso indica que no se utilizan dispersantes y las arcillas comerciales agregadas al lodo, al igual que las que se incorporan de la formación, van a encontrar su propia condición de equilibrio en el sistema de forma natural. Es decir, cuando metemos este fluido a la formación, al no ser disperso, no va a dispersar los recortes ni nada. Es decir, va a alcanzar su equilibrio de forma natural, o sea, a tal profundidad, con la cantidad de recortes, va a alcanzar su equilibrio. Fluido bentonítico polimérico es empleado para perforar formaciones de bajo contenido de arcilla. Se puede realizar con agua fresca o salada, considerando el contenido de calcio menor a 200 partes por millón. Este fluido se va a utilizar en formaciones que no tienen alto contenido de arcilla. Fluido disperso no inhibido. Se usan dispersantes químicos para deflocular a la bentonita sódica. Los dispersantes actuarán sobre los sólidos perforados, maximizando su dispersión. Es el fluido más usado en la industria debido a que su viscosidad es fácilmente controlada con dispersantes. Es decir, en este fluido la bentonita no va a se va a dispersar completamente en el fluido de tal manera que no va a presentar grandes, por ejemplo, no se va a concentrar en ciertas partes sin diluirse en el fluido. Vamos a tener un fluido completamente uniforme. Tenemos el fluido disperso inhibido. Este tipo de lodo se utilizan dispersantes químicos para deflocular la bentonítica sódica. En este tipo de fluido vamos a agregar ciertos aditivos que van a hacer que la bentonita se disperse de forma natural en el fluido y la vamos a poder introducir en el pozo de tal forma que va a alcanzar sus propiedades en el momento que lo necesitemos. Fluidos base aceite. Bueno, sabemos que cuando estamos perforando una formación con alto contenido de arcilla, las arcillas van a absorber el agua, por lo tanto se van a hinchar. La intención de utilizar un fluido base aceite es que las arcillas no van a reaccionar con el aceite, por lo tanto no se van a hinchar, no van a provocar obstrucciones ni atrapamiento de sarta. El sistema de emulsión directa. En las zonas depresionadas, las necesidades actuales para lograr los objetivos de perforación requieren de fluidos de baja densidad. Sabemos que actualmente se tiene que perforar a mayor profundidad para alcanzar el objetivo, y si perforamos a mayor profundidad, la ventana operativa va a ser más pequeña.
y regularmente vamos a tener que alcanzar zonas de alta presión. Los fluidos de baja densidad son emulsiones directas que se preparan a razón de hasta un 80% de diésel de acuerdo a la densidad requerida, un 18% de agua y un 2% de emulsificante. Propiedades del lodo. Bueno, entre las propiedades del lodo primero tenemos la densidad. La presión, para que vamos a utilizar la densidad. Bueno, sabemos que tenemos que construir una ventana operativa. En la ventana operativa sabemos que vamos a tener la presión de poro y la presión de fractura. Entre estas dos tenemos que tener la presión que va a ejercer el fluido. Estas presiones las vamos a ver marcadas más en la densidad que vamos a tener que utilizar para el fluido de formación. Sabemos que si la densidad del fluido es alta, vamos a poder fracturar la formación. Si es baja, tenemos que el fluido se va a manifestar. Tenemos que tener una densidad óptima para que el pozo, para poder perforar dentro de la ventana operativa. Propiedades reológicas. Para las mediciones simples de viscosidad se emplea el embudo Marsh. Sabemos que el embudo Marsh en realidad lo que nos mide es la cantidad de impurezas que va a tener el lodo de perforación. A cierta cantidad de impurezas sabemos que ese lodo ya no va a ser óptimo para la perforación. La viscosidad de embudo es el número de segundos requerido para que 100 mililitros de lodo pase a través de un tubo de 3/16 de pulgada de diámetro. Como sabemos y lo hemos tomado en materias anteriores, vamos a colocar el embudo y sabemos que debe tener cierto tiempo para que todo el embudo sea vaciado por el fluido de perforación. Las medidas se van a tomar cuando el fluido está limpio. Por ejemplo, si este fluido tiene 16 segundos cuando está limpio y después de cierto tiempo de haber perforado y tiene impurezas, este tiempo se va a incrementar debido a las impurezas que va a tener el fluido. Se obtiene una mejor medición de las características reológicas mediante el empleo de un viscosímetro electrónico rotatorio de lectura directa y de cilindros concéntricos. Es como el que podemos observar en la imagen. Más sin embargo, esta herramienta tiene una desventaja. Como va a tomar la parte más próxima a la herramienta, este dispositivo no va a poder medir como tal toda la radiología del fluido, solo va a tomar una muestra que puede variar entre 2 pulgadas o 1 pulgada. El pH del lodo y su alcalinidad. El pH del lodo indica su acidez o alcalinidad relativa. En la escala de pH el rango de acidez varía de 1 hasta 7 y el rango de alcalinidad comienza de 7 hasta llegar a 14. Los lodos son casi siempre alcalinos y el rango habitual de pH es de 9 a 9.5. Bueno, sabemos que un cambio en la alcalinidad puede provocar un daño al pozo. Por eso tenemos que estar siempre pendientes de la acidez o del nivel de basicidad que tiene el fluido de perforación para no ocasionar un daño mayor al que vamos a tener con la perforación. Características de filtración. Bueno, sabemos que al momento de ir perforando se va a estar circulando el fluido. Sabemos que cierta cantidad de fluido se va a filtrar a la formación hasta que el enjarre bloquee esa filtración. Por lo tanto, sabemos que en arenas esta filtración va a ser mayor que, por ejemplo, en una dolomía. Cuando se circula a través de la formación permeable, el lodo de perforación perderá parte de su fase líquida hacia el interior de esa formación. Los sólidos del lodo se depositarán sobre las paredes del pozo. Es lo que comentábamos. El enjarre que se va a ir formando va a impedir que se siga filtrando más lodo. Esta característica debe de irse controlando para evitar pérdidas de circulación y por lo tanto que estos fluidos vayan a dañar a la formación o se vayan a mezclar con el hidrocarburo que tengamos. Análisis de sólido. El alto contenido en sólidos tiene también una influencia sobre el tratamiento del lodo y sobre el equipo necesario para una operación de perforación. Para que una operación de perforación sea eficiente,
Los elementos importantes en el análisis de sólidos son el contenido de arena, el contenido total de sólidos, el contenido de aceite, el contenido de agua y la capacidad de intercambio catiónico. Lo que se hace en esta prueba es tomar una muestra de lodo y someterla a cierta temperatura de tal forma que sea evaporado el fluido y obtengamos en un tubo de ensayo la cantidad de sólidos que vamos a tener de esa muestra de fluido. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar el sistema de circulación que todos deberíamos saber. Sabemos que el sistema de circulación está compuesto principalmente por los tanques, que es la zona en que vamos a almacenar todo el lodo de perforación que vamos a utilizar. Tenemos las bombas. Para la selección de bombas tenemos que saber la hidráulica, es decir, qué capacidad, qué potencia tienen que tener las bombas para que el lodo sea impulsado hacia formación y regrese. Tenemos dos tipos de bombas, las triplex y las duplex. Mi compañero más adelante se los va a explicar. Tenemos también el cuello de ganso, que es el conducto mediante el cual el lodo va a llegar al pozo. Tenemos también la tubería de perforación, que como sabemos es el conducto mediante el cual el lodo llega hasta el objetivo o a la zona en la que estamos perforando. Tenemos la barrena, en este caso llamado trépano por ser bibliografía sudamericana. En el trépano sabemos que es el momento en que el lodo va a entrar en contacto con la formación. Tenemos también el tanque de viaje. El tanque de viaje va a ser la zona en que vamos a poder cuantificar la cantidad de lodo que se está desplazando al momento en que inyectamos la tubería. También nos va a servir para poder detectar un posible brote. Mi compañero se los va a explicar más adelante. Bueno, procedemos ahora sí. Por ejemplo, mi compañero ya les explicó acerca de todas las pruebas que se les hacen a los fluidos en laboratorio, como por ejemplo la retorta o el análisis de sólidos. Incluso les habló el viscosímetro Marsh y el viscosímetro de Fan. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo aplicamos esto en aguas profundas. Con el sistema propuesto, el que nos mandó el ingeniero, vamos a analizarlo y bueno, lo que observamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la característica de este sistema? Por ejemplo, este tiene bajos sólidos, o sea que los sólidos no se adhieren a nuestro sistema. Una baja RGA, relación agua-aceite, permitiendo una alta densidad del fluido. Pero relación aceite-agua, o sea, la relación en que está el aceite en el agua, porque es una emulsión inversa, si no fuese al revés. ¿Okay? La tixotropía alta, ¿qué es esto? Es la gelatinosidad. O sea, la capacidad que tiene de estar estático el fluido y aún así suspender los recortes. Esto pues lo podemos ocupar cuando el pozo esté estático. Bueno, no estemos circulando el fluido. Aquí obviamente nos va a ser de gran ayuda. Y este gel se forma rápidamente y aparte se rompe fácilmente. ¿Esto qué nos indica? Que es bueno, más adelante vamos a hablar de los modelos como el plástico de Bingham y ley de potencias, ¿ok? Los modelos reológicos. ¿Y esto de qué nos habla? De que este fluido tiene una reología alta. Y esto que genera una baja densidad equivalente de circulación. Y esto se refleja en una mejor limpieza del pozo y pues esto nos conviene, bueno, en perforación, en una mayor ROP, una mayor tasa de penetración. ¿Okay? Y también, el sistema propuesto contiene, entre las cosas, una ventana operativa más amplia y disminuye las pérdidas la pérdida de los fluidos, porque tiene una densidad menor y aparte puede manejarse, bueno, por lo mismo hay menores pérdidas, así que esto nos conviene al máximo, ¿no? Entre menos fluido perdamos, mejor para la compañía, ¿no? Bueno, ¿qué efectos de presión y temperatura pasan en el fluido, no? La densidad, ¿qué es la densidad? La densidad está definida como la cantidad de masa que vamos a tener
en una unidad de volumen. Entonces, esta densidad en nuestro fluido no es afectada significativamente por la temperatura, porque al ser mayormente agua, se expande muy poco. O sea, y en presión prácticamente estamos hablando que el agua es incompresible. Y en la reología adelgazan la temperatura hasta comenzar la floculación, ya saben. Cuando se empiezan pues, a juntar las moléculas de agua, casi hablando de coalescencia, y esto es lo que sucede. Por ejemplo, cuando hay una mayor temperatura, ¿qué le sucede a las moléculas, no, del fluido? Aquí tenemos, a mayor temperatura, las moléculas se expanden. Sin embargo, a mayor presión, las moléculas se encogen. ¿Y qué pasa cuando juntamos una alta temperatura y una alta presión? Bueno, estos efectos se contrarrestan. Así que esto es lo importante. Así que la densidad no va a variar, puesto que el volumen no está cambiando. Bueno, esto es muy importante porque ¿qué es lo que pasa con nuestro fluido? En la viscosidad, que es lo que, una de las partes que nos interesa, bajo presión y temperatura. Ustedes pueden observar cómo se comporta la viscosidad. Bueno, la viscosidad es más alta hacia arriba y la temperatura es más alta hacia la derecha. O sea, pueden observar que a una temperatura más baja, obviamente, la temperatura es más baja también. O sea, un aceite a 0 grados prácticamente no se mueve, pero un aceite a 100 grados podemos mover como si fuera agua prácticamente casi. Sin embargo, hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar. En aguas profundas, hay un efecto de choque entre el fluido y la temperatura externa del pozo. Por ejemplo, hablando de 2000 metros de tirante de agua, ¿qué temperatura hay en ese tirante de agua más o menos? Estamos hablando prácticamente de unos 5 grados, casi llegando a los 0 grados. Y nuestro fluido tiene que soportar esa baja temperatura y seguir con sus propiedades. Y aparte llegar hasta el fondo del pozo, ya saben, profundidades y temperaturas de yacimiento. Y aún así tiene que trabajar ahí. Así que por eso es importante, ¿no? O sea, como pueden observar aquí, bueno, en la presentación ya se las mandamos al correo. Ahí la van a observar más de cerca para que observen los diagramas de cómo se comporta la viscosidad y densidad con respecto a la temperatura y a la profundidad, obviamente. Bueno, aquí hay una imagen más grande para que la puedan observar. O sea, por ejemplo, cuando el pozo está sin circulación, ¿qué es lo que nos afecta? Los recortes y, bueno, esta temperatura es más baja, perdón, en donde está el lecho marino. Como pueden observar aquí en esta foto, no sé si lo aprecian, si no, ahí están las diapositivas, yo les comenté. La temperatura aumenta con respecto a la profundidad. Esto pues, dependiendo del gradiente geotérmico, ¿no? Sin embargo, ¿esto en qué nos afecta a la circulación que nos comentó Guillermo? La circulación la mandamos la manera en la que es convencionalmente es por dentro del pozo, ¿no? Por ahí se manda el fluido, baja la temperatura en el lecho marino, llega a una alta temperatura en el fondo, y sin embargo tiene que retornar por aquí, por el espacio anular. Y aquí es nuevamente, va una alta temperatura, alta presión, y regresa a baja temperatura y baja presión. Así que verdaderamente es un reto. Las condiciones específicas del pozo, proyecciones que se hacen en estudios. Este es uno de los resultados que se da de las pruebas que se le hicieron al fluido. Bueno, se puede observar en la gráfica, espero que lo vean. La temperatura máxima es como de 85 grados a 4500 metros desarrollados. Y a partir de aquí se proyectan los pesos equivalentes para las diferentes etapas de perforación, considerando un promedio de circulación de 6 horas, el cual puede ser alto o bajo dependiendo del pozo, ¿no? Y de la temperatura. Para determinar la temperatura dinámica que adquiere el fluido,
ya que después de este tiempo de circulación, la temperatura en el fluido prácticamente ya no cambia. O sea, porque como lo dice la ley cero de la termodinámica, todo estado tiende al equilibrio, ¿no? Todo sistema. Así que después de un buen tiempo, cualquier sistema tiende al equilibrio. Así que la temperatura que adquirirá el fluido durante la circulación, tanto en espacio anular, es lo que explica la imagen anterior, como en la sarta, para que cada etapa a perforar, ¿ok? Y también la proyección del mismo peso equivalente estático a diferentes profundidades. Esto es prácticamente lo explicado en la anterior imagen. Que nada más se observa cómo a través de las tuberas fluye el fluido, para que observen la densidad equivalente, si quieren verlo así de esa manera. ¿Okay? Bueno, aquí hacen una pequeña caracterización reológica. Usan ley de potencias modificadas, que es el más utilizado en lodos de perforación, porque notamos que plástico de Bingham es parecido, pero no llega a ser lo que nosotros necesitamos y requerimos. Bueno, para poder utilizar los diferentes modelos de reología, tenemos que graficar los resultados que obtengamos con un viscosímetro FAN. En base a eso, vamos a comparar la gráfica que nos dé con el modelo ideal de modelo plástico en Bingham, modelo de potencias o modelo de potencias modificadas. En base a esto, vamos a seleccionar el fluido y hacer nuestro cálculo de la hidráulica. Sí, a partir de aquí, como lo acaba de decir correctamente nuestro compañero, obtenemos nuestro esfuerzo cedente, que es lo que nos interesa, cuánto lo podemos mover, y la viscosidad, cómo se va a comportar mediante, a ese esfuerzo cedente, ¿ok? Bueno, y este esfuerzo cedente se determinará el efecto real sobre la densidad equivalente, y esto se va a reflejar en una mejor limpieza del pozo, ¿ok? Aquí obviamente se ocupó potencias modificadas, ¿ok? Bueno, ¿qué es la velocidad anular? Es la que provee la fuerza de elevación a través de una transferencia en el momento de fricción, depende del peso del lodo. Ok, es decir, vemos cuando vamos perforando, los recortes obviamente van a subir por el espacio anular. Es la velocidad que vamos a tener en el espacio anular de la tubería. Sabemos que esta velocidad debe de ser baja para que se alcance un flujo de tipo laminar. De lo contrario, si tuviéramos un flujo turbulento, provocaríamos problemas en el espacio anular de tal forma que empezaríamos a erosionar la formación. Es algo que no es deseado porque generaríamos más recortes y podríamos generar derrumbes que a la larga causaría un atrapamiento de la sarta. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se predijo aquí en este sistema la reología en high temperature, high pressure, ¿no? Alta presión, alta temperatura? Bueno, en esta tabla, si lo logran observar, bueno, en sus casas, claro que se ve las lecturas que se tomaron de este fluido, las lecturas con plástico de Bingham, con ley de potencias modificadas y ley de potencias normal, y los parámetros hidráulicos, ¿no? Así que si logran observarlos, para que vean una comparación de cuál es el comportamiento, ¿no? Y ahora, como les habíamos mencionado, cómo se comporta la temperatura con la tixotropía, la gelatinosidad, ¿no? Los esfuerzos de gel generados por los productos poliméricos en el fluido ocasionan estructuras de gel fuerte y de rápida formación, como fue previamente explicado. Por ejemplo, se forma la estructura a los 10 segundos y no son progresivos con el tiempo, ni son afectados por la temperatura. O sea que entre más tiempo pase, esta estructura no se va a romper. Esta estructura va a seguir como la necesitamos, y tampoco la temperatura nos va a afectar. La temperatura no va a afectar nuestra gelatinosidad ni nuestra suspensión de recortes. ¿Okay? El único problema es que es débil a la presión. ¿Por qué? Porque ya les dijimos hace rato que tenía un bajo esfuerzo de corte, y una presión pues puede ejercer una fuerza que nos va a generar este esfuerzo de corte. Bueno, también nuestro compañero les comentó del tanque de viajes, y ahora lo vamos a especificar, ¿ok? El tanque de viajes es un pequeño contenedor cuya forma es alta y superficial para poder detectar cambios de manera efectiva.
¿Por qué? Porque si fuera horizontal, 1 centímetro prácticamente no lo notaríamos. Sin embargo, si es vertical, ese centímetro va a ocupar un volumen menor. ¿Ok? Este sistema tiene la capacidad de llenar el pozo continuamente tomando los retornos en el tanque, o sea, lo que sale por el espacio anular. Y ahorita les vamos a mencionar cómo es que funciona. Bueno, para ciertas mediciones y observaciones que hacemos, con esto se tiene la ventaja que se puede mantener el pozo lleno todo el tiempo y el volumen. Tanto si decrece como se incrementa, podemos darnos una idea de la condición en la que se encuentra nuestro pozo. ¿Okay? Aquí vamos a ver unos ejemplos. Si gustas. Tanque de viaje alineado para llenado continuo del agujero. Bueno, sabemos que en ciertas condiciones vamos a tener pérdida de fluido y una vez que tengamos introducida la tubería, sabemos que deberíamos de tener cierto nivel en el pozo. Para este caso, el tanque llenado nos va a ayudar a identificar cuánto volumen nos falta. Debido a, como mencioné, tenemos el pozo y tenemos pérdida de fluido, al introducir la tubería deberíamos de tener cierta cantidad de fluido en el tanque de viaje. Si no tenemos cierta cantidad de fluido en el tanque de viaje es porque estamos teniendo una pérdida. Sí, cuando se está llenando con fluido, obviamente el fluido que inyectas es el fluido que esperas encontrar en el tanque de viajes, ¿no? De retorno. Así que, ¿cómo se monitorea este tanque para los brotes? Por ejemplo, en los brotes, ¿qué es? Es una manifestación, es un fluido ajeno al que nosotros estamos ingresando al pozo. Así que, ¿cómo lo vamos a detectar? Nosotros tenemos bueno, por decir así, una línea base, un volumen esperado. Sin embargo, si este volumen es mayor en tanque de viajes, o sea, algo anda extraño allá abajo, ¿no? Hay un fluido ingresando. Hay una manifestación. Sí. Y así es como... El manual de WellCap nos dice que en estos casos tenemos que parar la circulación que vamos a tener en el pozo y observar el nivel que tenemos en el tanque de viajes. Si este nivel se va incrementando, es que vamos a tener una manifestación del pozo y tenemos que ocupar una de las dos técnicas que ya mencionamos en el parcial pasado, la del ingeniero y la del perforador. Okay. Ahora sí, lo que nos dio introducción nuestro compañero, ¿cómo vamos a esperar que regresen nuestros fluidos, bueno, nuestro fluido, en volumen a nuestro tanque de viajes? Como lo hemos visto, la fórmula que hemos de 0.5067 por altura y por volumen. Nada, exacto. Bueno, eso lo vamos a observar en nuestro tanque de viajes. Tenemos la fórmula de nuestra tubería. La Y pues, fórmula obviamente es lo que estamos esperando que retorne a nuestra tubería, a nuestro tanque de viajes, porque estamos ingresando un volumen ajeno al fluido. Así que es lo que vamos a estar esperando y ahí lo medimos. Si no, ¿esto qué nos va a indicar? Si es un volumen menor, que si estamos perdiendo fluido. Sí. Tanque de viaje mientras se chequea el fluido. Es lo que comentábamos anteriormente. Tenemos que tener vigilados o bajo observación constantemente los niveles de fluido que vamos a tener tanto en el tanque como en las presas para evitar que el pozo nos manifieste o tengamos una pérdida de fluido que nos vaya a afectar. Principalmente en plataforma, una pérdida de fluido indica un mayor costo económico. Bueno, ahora ya para finalizar, vamos a hablar, ya les dijimos que el fluido se inyecta y todo, pero bueno, ¿cómo se inyecta? ¿Qué es una bomba de lodos? Estas bombas de lodo se utilizan para eliminar el líquido o lodo de perforación a alta presión en un pozo de sondeo durante toda la perforación, ¿ok? El propósito de bombear este lodo es reducir la fricción que puede hacer que el equipo de perforación se descomponga. Otra razón es estabilizar las paredes del pozo y evitar que este pozo se derrumbe, manteniendo así una buena densidad equivalente de circulación. Y también las bombas de lodo vienen en diferentes tamaños y especificaciones. Como los mencioné hace rato, ahorita se las vamos a especificar. Son solo 3. Bueno, 2 y una que se utiliza en menor proporción. Por ejemplo, las bombas de lodo duplex. Estas son bombas cuya función es garantizar la circulación de lodo, de perforación o el suministro de líquido desde el sistema de limpieza de lodo a la parte interior del pozo. ¿Okay?
Estas, como una reseña histórica, entraron en el mercado antes que las bombas triplex, ¿no? Las duplex. Y estas pueden funcionar con diésel o con electricidad. Y el mantenimiento de estas bombas son prácticamente de las más baratas, ¿no? Ahorita les voy a hablar de las triplex y las quintuplex, vaya. Ya que estas nada más cuentan con sellos binoculares, de los vástagos flotantes. Además consta de un sistema de lubricación forzada de los vástagos de pistón que reduce la fricción que normalmente provoca un desgaste rápido, y aparte de esto en el pozo provoca desgarre. Okay. Bueno, las bombas de lodo triplex son aplicables en la perforación que requiere alta presión de la bomba, tales como la extracción de petróleo. Estas bombas trabajan mediante la reducción del volumen de fluido que se descarga para producir la presión suficiente para fomentar el flujo. Se compone de 3 pistones. Básicamente, la diferencia que vamos a tener entre una duplex y una triplex es algo tonta e incluso sencilla. En una duplex vamos a tener 2 pistones y en una triplex vamos a tener 3 pistones. Y en una quintuplex vamos a tener 5 pistones. Regularmente lo que nos han enseñado a nosotros en cursos anteriores es que las duplex son utilizadas para pozos que están en reparación y las triplex para pozos que se están perforando para alcanzar una localización. Bueno, ahora sí, para finalizar, muchas gracias. Las quintuplex prácticamente no las utilizamos en la industria, pero bueno, eso es todo de nuestra parte. De verdad, muchas gracias. Hasta luego, un gustazo.